Mis amados hermanos, la semana pasada iniciamos una serie titulada Ruth, el amor que redime. Y consideramos el capítulo 1 en el que estuvimos viendo la historia de la familia de Elimelech. Elimelech, este hombre que decide por causa de la hambruna irse de Belén de Judá, de la casa de pan, hacia Moab en busca de un futuro mejor para su familia. Pero como nos dimos cuenta, la tragedia golpeó a la familia de Elimelech uno tras otro. Primero muere Elimelech, tiempo después sus dos hijos, Malión y Kelión, se casan y posteriormente ellos mueren, dejando viuda no solamente a Noemí, la esposa de Elimelech, sino a Orfa y a Ruth, las esposas de estos dos hombres. Pasan más o menos 10 años, de lo que nos dice la escritura, y Noemí escucha que en Belén nuevamente hay pan y decide irse con sus nueras, quienes en una conversación que tienen, Ruth decide continuar con Noemí mientras Orfa se devuelve a su tierra. Lo que estuvimos considerando en ese capítulo y que finalizaba la historia en ese pasaje en el capítulo 1 fue el rayo de esperanza que dejaba el capítulo, pero también el dolor y el sufrimiento que estaba experimentando la misma Noemí, resultado de su experiencia que ahora la define a ella y que por la cual decide que ya su nombre no será Noemí, que significa dulce o placentera, sino Mara, amarga, a partir del dolor que ha experimentado. Pero como les digo, el pasaje finaliza con una nota de esperanza o como un rayo de luz en medio de la oscuridad cuando nos menciona que volvieron en el tiempo en el que iniciaba el tiempo de la siega de la cebada. Así que el resto de la historia girará en torno a esto. Era el tiempo de la cosecha de la cebada y la historia va a tomar un giro a partir de este punto. El versículo 1 en el capítulo 2 que acabamos de leer, es una nota editorial. Dice la palabra del Señor: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llama Booz. Esa es una nota editorial. Y la Biblia de la Reina Valera inicia con la expresión tenía. Pero la Biblia de las Américas inicia con la conjunción y. Lo que está indicando es que este es un solo relato, es la continuación, casi que no hay salto de un pasaje al otro. Lo que nos quiere mostrar el autor es que al parecer Noemí, por causa del dolor que estaba experimentando, no había podido ver algo. Y es que ella tenía un pariente de su marido. Ese detalle es importante para el autor. La escritura nos dice que este era un hombre de gran riqueza y el texto original lo que implica es que este era un hombre influyente en medio del pueblo. Era un hombre importante, reconocido, poderoso. Todos lo valoraban y lo querían en Belén. Su nombre es Booz. Desde ese momento y desde este instante, él va a tomar un papel importante en el resto de la historia. Será uno de los personajes principales de todo el relato. Todo parece indicar que Noemí había olvidado ese pequeño detalle. Pero recordemos que el autor tiene el panorama completo, de modo que quiere que nosotros como lectores y los lectores originales conocieran ese importante detalle. Es un detalle que no puede pasar desapercibido, aunque todavía no se ha implicado una obligación para él, no debe pasar desapercibido porque va a tomar gran relevancia. Así que el capítulo nos muestra o nos mostrará la forma en cómo Booz y Ruth se van a conocer, las circunstancias de su encuentro que todas parecen casualidades. Todo parece una casualidad, pero en todas ellas la mano del Señor está guiando cada uno de sus pasos para señalar precisamente el aspecto central de este pasaje, la manera en cómo Ruth halla gracia ante los ojos de Booz, y todo porque ella ha decidido buscar refugio bajo las alas de Dios. Refugio bajo las alas de Dios, y que de paso es el título de este sermón: refugio bajo las alas de Dios. Mi objetivo, mis amados hermanos, en esta mañana es que podamos ver la mano providente de Dios guiando los pasos de Booz y de Ruth para encontrarse y conocerse, y cómo esto llevaría un paso más en el plan de Dios para la redención, no solo de Noemí y de Ruth, sino de todos nosotros. Mis amados hermanos, la historia de Ruth es nuestra historia también. Nosotros estamos en esa historia porque, como sabemos, más adelante Ruth y Booz se casarían, vendría un hombre que se llamaría Obed, que es abuelo de David, y por la línea de David llegaría nuestro Redentor y nuestro Salvador. Así que la historia de Ruth es también nuestra historia y nosotros no nos podemos abstraer de ella. Y lo que vamos a estar mirando está
en esta historia dividido en 5 escenas que son precisamente los puntos de este sermón, y la primera de ellas nosotros la encontramos en los versículos del 2 al 7. Dice la palabra del Señor: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, y ni aún por un momento. Y lo que nosotros podemos allí encontrar es a Ruth, la trabajadora incansable en el campo de Booz. Ese es el primer punto que debemos mirar. Ruth, la trabajadora incansable en el campo de Booz. Como vimos, el versículo 1 es una nota editorial, pero aquí la historia se reanuda. No se nos dice más bien cuánto tiempo ha transcurrido desde la llegada de Ruth y Noemí a Belén y el momento en que ella empieza a hacer esto. Pero la nota anterior nos sirve para darnos cuenta que ella asume una responsabilidad. Ruth asume una responsabilidad de ir en busca del sustento para ella y para su suegra. Todo confiando en una cosa: hallar gracia delante de alguien para poder recoger algo para ellas. Recordemos que había iniciado el tiempo de la siega. Y la conversación que estas dos mujeres tienen en casa es muy sencilla. De hecho, el capítulo, inicia en casa, Ruth con Noemí, y finaliza de la misma manera, Ruth y Noemí en casa. Y ahí hay una conversación muy sencilla. Noemí parece que está bastante deprimida y sin mucha expresión responde sin muchas indicaciones a la petición de Ruth. Yo te ruego que me dejes ir a buscar, y ella responde: ve, hija mía. No hay más recomendaciones, nada. Lo que esto nos deja ver es el estado emocional en que esta mujer se encuentra. O sea, la depresión tan profunda en la que había caído. No podemos imaginarnos, creo yo, o más bien sí deberíamos hacerlo, imaginarnos la soledad tan profunda en la que esta mujer se encuentra y la emoción en la que se encuentra, que no hay más palabras para Ruth. De hecho, yo creo que esta mujer, como suele pasar cuando hay personas en depresión, tal vez estaría sentada o acostada en su cama sin decir nada. Pero Ruth hace algo que va a impactar, precisamente es donde nosotros vemos su laboriosidad. Ruth hace algo que estaba establecido en la ley. Vaya por favor conmigo a Levítico capítulo 19, el versículo 9 y el versículo 10. Levítico capítulo 19, el versículo 9. Levítico capítulo 19, versículo 9 y versículo 10. Y dice la palabra del Señor en estos dos versículos de la siguiente manera: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscaréis tu viña, ni recogeréis el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. Y el capítulo 23, el versículo 22, dice la palabra del Señor en este capítulo: cuando cegareis las mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. Dios había establecido una ley para provisión de aquellas personas que estaban en necesidad. Por su condición, Ruth podía aplicar perfectamente a esto. Ella era extranjera, era viuda, estaba validado también para los pobres. Ella cumplía con las 3 condiciones. Estaba en busca de sustento para ella porque estaba cumpliendo con estas condiciones. Era la provisión de Dios no solo para ella, sino para todo aquel que estuviera desamparado. Sin embargo, el autor nos muestra un detalle que no es menor y que está relacionado precisamente con el versículo 1. Dice la palabra del Señor: y aconteció que aquella parte de ¿era de quién? Era de Booz. Aquella parte del campo era de Booz. Los campos en el antiguo Israel no tenían cercas. Así que
el campo parecía un solo campo, solamente señalado, indicado por familias de acuerdo a algunas señales que eran de piedras o palos. Así que al parecer era un solo campo. Pero esta porción particular le pertenecía a este hombre, a Booz. La palabra usada aquí para aconteció es bien interesante, mis amados hermanos, porque es la misma palabra que nosotros al español traducimos como casualidad. Esto al parecer es una casualidad, parece ser un imprevisto, parece que está fuera del control de Dios, pero que no es así. Lo que parece ser una casualidad es realmente el control soberano de Dios de todos estos sucesos. Todo parece indicar que Ruth entró a una parte del campo cualquiera y por casualidad esa parte le pertenecía a Booz. Y todo esto en realidad se está llevando a cabo de acuerdo al propósito de Dios y conforme a su plan, de acuerdo a la misteriosa providencia de Dios. Por eso, la Nueva Versión Internacional dice, Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores y dio la casualidad. Es bastante interesante, ¿no? Dio la casualidad de que ese campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, pariente de Elimelec. Así que nosotros podríamos traducirlo de esta manera, haciendo una unión con otras versiones. Podríamos traducirlo así. Así que podemos decir, resultó que sin saberlo y justamente Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelec. Aquellas cosas que parecen casualidades no son más que la manera de Dios obrar a su favor y para el cumplimiento de su perfecto plan. En Dios no hay casualidades. Dios establecido de acuerdo a su providencia, de acuerdo a su plan perfecto. Dios todo lo establece de acuerdo a su plan perfecto. Y eso es bien importante, mis amados hermanos. Dios es soberano. Lo que ella no sabe, pero que nosotros podemos estar seguros al mirar la escritura, es que Dios está detrás de todo. Ruth trabaja en este campo que le pertenecía al Señor porque el Señor es compasivo y soberano. Y aunque en ocasiones parece estar en silencio, Él siempre está guiando los pasos de los suyos, mis amados hermanos. Eso debe darnos a nosotros seguridad y confianza. Pero las coincidencias no terminan allí. Ese día particularmente Booz decide ir al campo. Booz decide ir a ver cómo está la labor de sus trabajadores. Versículo 4. Dice, y aquí que Booz vino de Belén. Noten que está unido a la idea. Booz decide ir ese día. Y el saludo que él extiende a sus trabajadores muestra que era un hombre temeroso de Dios, que es respetado por sus siervos y que reconocía por sus palabras que la provisión viene de Dios y que la verdadera felicidad está en que Dios esté con ellos. Y ellos contestan con una bendición similar, que el Señor te bendiga. Porque la bendición para vos es la bendición también para ellos y para todos los que están a su alrededor. Así que nosotros podemos ver varias características de este hombre que empiezan a resaltar. Es en ese momento cuando Booz no puede dejar de notar la presencia de una joven que no es de sus siervas y por la que pregunta, según lo que nos dice el versículo 5. Y el mayordomo responde para aclarar a su patrón con la información que posee de ella. Versículo 6 dice, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Así que nosotros vemos el testimonio de esta mujer. Se le dice a Booz quién es ella y la razón por la que está allí y además se da un testimonio de su laboriosidad, de su trabajo dedicado. Es evidente su dedicación, su esfuerzo, porque no ha parado de trabajar desde que llegó. Desde que ingresó al campo ha estado allí muy juiciosa trabajando. Así que ese testimonio no pasa desapercibido y es anotado o añadido al testimonio que se da. Y aquí no debemos pensar en algo romántico, ¿no?
Tenemos que sacar esa idea de Hollywood de nuestra mente. No es que vos la vio y la vio hermosa y de inmediato quedó flechado así. No, no, no es eso. Él simplemente ve a alguien que no conoce. Recuerden que Belén en esa época no era una población muy grande y todos se conocían. Así que era notorio que ella no era de la ciudad, no es de Belén. Su rostro no les es familiar. Por eso la pregunta que hace, ¿de quién es esta joven? La pregunta lo que está implicando es ¿a qué familia pertenece? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quién es su esposo? La respuesta del criado aclara esas dudas. Y esto se suma a la información que el mismo Booz tiene de ella. Y estas palabras son suficientes para él para identificar quién es Ruth como la trabajadora incansable. Tanto es así que decide hablar con ella, lo que de paso, mis amados hermanos, nos lleva al segundo punto y que encontramos nosotros en los versículos del 8 al 13, y es Ruth conoce a Booz. Vaya conmigo allá a la palabra. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, perdón. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tus siervas, aunque no soy ni como una de tus criadas. Lo que vemos acá es como Booz entabla diálogo con ella, evidenciando la bondad de este hombre. Los detalles se nos dan en esta porción de la palabra muy rápidamente. De hecho, Booz la llama hija mía, notando así la diferencia de edad que había entre el uno y el otro. Es una expresión de ternura, pero parece ser que este hombre era mayor y siendo mayor estaba todavía disponible, siendo adulto estaba soltero. No sabemos por qué, posiblemente era que nunca se hubiera casado o que tal vez había enviudado. Allí está este hombre disponible. Ahora este hombre en su bondad ofrece protección y provisión, que es lo que nosotros encontramos en los versículos 8 y 9. Ella no puede menos que estar asombrada ante la muestra de bondad y de gracia recibida. ¿Recuerdan cuál fue su oración? ¿Qué fue lo que le pidió a Noemí cuando sale de su casa? Que si yo hallo gracia delante de alguien. Y aquí vemos esa respuesta: hallado gracia, porque no tiene, por eso es que no tiene más remedio que agradecer por el favor que ha recibido. Ella dice estas palabras específicamente: porque he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Ella ve su condición. Ella es asombrada ante este hombre porque este hombre se ha fijado en ella, quien se sabe no merecedora de tanto. Es por eso que esto le llama la atención. Y note que aquí ya tiene una conversación con vos, pero no sabe la relación familiar que los une. Ella está teniendo la conversación con el dueño del campo, pero no sabe más allá de él. Pero es donde esas palabras de voz son tan valiosas, mis amados hermanos. No es por quién es ella, sino por las decisiones que ha tomado. Y su temor a Dios lo que la llevó a actuar de la manera en que lo hizo. Es la decisión de abandonar su tierra, su historia, su pasado, su idolatría e ir en pos de Dios, lo que llama la atención de Booz. Y de la misma manera en que para el pueblo de Belén eso había sido notorio, para Booz también es conocido y ahora puede verla y reconocerla. Ella había tomado la decisión más radical que se podía tomar en aquel entonces. Abandonar la seguridad que su casa, su tierra, sus ídolos le ofrecían para ir en pos del Dios de Israel. Y es algo similar a lo que hizo Abraham.
En el capítulo 12 de Génesis nos dice que Abraham escuchó esa voz de Dios. Abraham, deja tu casa, tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese acto de fe implicaba obediencia y confianza en el Señor. Y mis amados hermanos, aquí hay una aplicación para nosotros como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo, un verdadero discípulo asume el compromiso que asumió Ruth, tomando decisiones radicales que involucran distintos aspectos en su vida con tal de seguir al Salvador. Es una decisión radical. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 14, versículo 26 y versículo 27. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 26, versículo 14, 26 y 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mis amados hermanos, nuestro llamado como discípulos es un llamado radical. Implica en muchas ocasiones el abandono a cosas que nos atan. Y aquí vemos a Ruth actuando así. Y esto implicaba, como les digo, fe de parte de Ruth, porque ella no sabía lo que encontraría. Ella iba a una tierra que no conocía, como extranjera se estaba exponiendo a muchos temores, pero allí está confiada en Dios y segura de su suegra también. Por eso, ¿quién es el que puede recompensar según lo que le dice Booz a Ruth? ¿Quién es el que puede recompensar? Mire lo que dice el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Miren, ella tomó la decisión por Dios. ¿De quién viene su recompensa? De Dios mismo. Es Dios el que le va a recompensar. Esa es su realidad. Es una extranjera que por mucho tiempo había servido a otros dioses, pero ahora ha tomado la decisión de servir al Dios vivo y verdadero, y por eso Él es quien puede recompensar completamente a esta mujer. De hecho, habla de una remuneración, de un salario. Tu salario, tu remuneración sea completa de parte de Dios. Pero en este caso, el instrumento usado por Dios para esto será el mismo Booz, quien solo es un instrumento, como les digo, en las manos de Dios para ese fin. Y aquí podemos ver la transformación, el cambio, mis amados hermanos. Ella antes se refugiaba en su tierra, en su familia, en sus ídolos, pero ahora ha dejado todo esto y se refugia en Dios. Note lo que dice la palabra del Señor. De parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y mis amados hermanos, este es el punto culminante de este relato en esta porción. Este es el punto más importante. ¿A dónde ha acudido Ruth? Ella ha acudido bajo las alas del Todopoderoso. Ella ha acudido bajo las alas del Todopoderoso. Esa es una expresión que en el Antiguo Testamento indicaba protección y seguridad. Nosotros encontramos esa expresión constantemente en el libro de los Salmos y es una expresión que señala la seguridad de alguien que acude al Señor como la de un polluelo bajo la sombra de la protección de las alas de su mamá. Muy seguramente los que hemos estado en el campo hemos visto cómo los pollitos cuando se sienten amenazados hacia dónde corren. ¿Y qué va a hacer la gallina? Y los va a defender. Esa imagen, mis amados hermanos, es la que Booz le está mostrando a Ruth de lo que ella hizo. Es la figura de la sombra de sus alas, es una metáfora que se refiere al cuidado y la protección de Dios en relación con el pacto de este con su pueblo. ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque Dios ha establecido un pacto con sus hijos. Vaya conmigo, por favor, al Salmo capítulo 61. Hay varios salmos que podríamos mirar, el Salmo 36:7, el Salmo 57:1, pero yo quiero que miremos, entre otros salmos, el Salmo 61, el versículo 1 al versículo 5. Salmo 61, versículo 1 al versículo 5. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor.
a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro. ¿Dónde? Bajo la cubierta de tus alas. Versículo 5. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y vaya por favor conmigo también al Salmo 91. Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91. Yo quiero invitarles a que lean por favor este salmo conmigo. Leamos este salmo todos a una sola voz. Salmo capítulo 91. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mis amados hermanos, esta porción de la palabra y esta expresión bajo las alas del Señor proveen protección y seguridad. En pocas palabras, nos dan descanso en medio de las circunstancias. Y esto, mis amados hermanos, es importante en la historia. El verdadero descanso de estas dos mujeres, de Ruth y de Noemí, no era Belén, no era la comida que allí pudieran encontrar, era Dios mismo. Es estar bajo sus alas lo que les iba a dar la seguridad y la protección. Es allí donde Noemí podría encontrar consuelo en medio de su tragedia. Es allí donde estas dos mujeres encontrarían el sustento para su vida. Es Dios quien puede intervenir para sustentar con alimento y trabajo a una joven moabita y a su suegra en los momentos de necesidad. Booz muestra, mis amados hermanos, Booz nos muestra lo que todos nosotros deberíamos hacer. Mostrar a aquel que puede dar solución a todas las penas y a todas las dificultades, mis amados hermanos. Booz muestra lo que tú y yo deberíamos hacer. Hacia dónde deben acudir todos aquellos que tienen necesidad. El Señor dice estas palabras: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan bajo las alas del Señor. De hecho, Él es solo un instrumento en las manos de Dios. Detrás de la bondad de este hombre está la bondad de un Dios misericordioso que ha llevado a Ruth a ese campo para recibir esa gracia que ella estaba esperando. Eso, mis amados hermanos, debe impactarnos a nosotros. Por esto me encanta algo que dice el pastor John Piper, hablando acerca de este texto. Y él dice al respecto de eso: este versículo no nos anima a imaginar a Ruth como una empleada de Dios, que provee mano de obra necesaria y que luego él como empleador la premia con un buen salario. La imagen que se presenta es la de Dios como un gran águila con alas, y de Ruth como un aguichuelo amenazado que llega a encontrar refugio bajo las alas del águila.
La insinuación del versículo 12 es que el Señor recompensará a Ruth debido a que ella ha buscado refugio bajo las alas de Dios. Así que las palabras de Booz para Ruth la llevan a confiar en el Dios bueno y justo que protege al desamparado. Ella estaba allí como una espigadora sin más recompensa que lo que podría recoger ese día. A diferencia de las siervas de Booz, de la cual ella ni siquiera es como una de ellas, ella no saldría con un salario ese día. Pero como ha ido a buscar refugio en el Señor, ella tiene un mejor salario y una mejor remuneración que cualquiera de las siervas y los siervos de Booz hubieran podido tener todo ese tiempo de ciega. Un salario es mucho más valioso porque ha ido a refugiarse bajo las alas del Todopoderoso. Así que, discípulo de Cristo, en esta mañana, nuevamente, ¿en quién te refugias en los momentos en los que necesitas auxilio? ¿A quién acudes cuando tienes necesidad? ¿Tú acudes bajo las alas protectoras de Dios? ¿Quién ha prometido auxiliarte? ¿Quién dice en su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Porque me ha conocido, dice la palabra del Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre y conoces ese nombre. Me invocará y yo le responderé y con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Acudes a él? ¿O sigues buscando refugio en el Moab del mundo? Consuelo y pan en donde no hay saciedad. ¿O confías en ti mismo para enfrentar las dificultades? ¿A dónde estás acudiendo tú? Dios ha prometido para su pueblo su cuidado y protección y lo hace por amor a su propio nombre. Dios no le debía nada a Ruth. Muchas personas podrían pensar, claro, es que Ruth, mira la decisión que tomó. No, Dios no le debe nada a ella. Le extiende su gracia. Es la pura gracia de Dios y aunque Él no está en deuda por lo que ella hizo, el actuar de Ruth hace que Dios use a Booz como un instrumento para bendecirla. Y la respuesta de Ruth, mis amados hermanos, es la respuesta correcta ante esta muestra de gracia. Noten lo que dice el versículo 13. Versículo 13, y ella dijo, Señor mío, hallé gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Esa es la respuesta correcta. Ella ese día había salido en la mañana con el propósito de buscar espigas en el campo de alguien delante del que pudiera hallar gracia para poder tener algo que comer. Para poder tener algo que sustentara no solo su vida, sino la de su suegra. Pero ahora gozaba de algo mucho mejor y mucho más abundante, no solo en ese momento, sino en lo que vendría después en el resto de la historia. Vos había hablado a su corazón y sus palabras eran consuelo. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Tú has venido al lugar correcto a refugiarte. Ese es el verdadero consuelo de Ruth. No la tierra de Belén, no lo que pudiera recoger de espigas. Era estar bajo la sombra protectora de las alas de Dios. Eso produjo esperanza y le mostraba además que Dios tiene el control de todas sus circunstancias, mis amados hermanos. Dios tiene el control de todas sus circunstancias y nada en su vida había ocurrido por casualidad. Y esto nos sirve, mis amados hermanos, para dar paso al tercer punto. Ya vimos Ruth, la trabajadora incansable en el campo de Booz, y cómo Booz conoce a Ruth. Veamos ahora cómo Booz extiende misericordia a Ruth en sus campos, en que encontramos nosotros en los versículos 14 al 16. Y dice la palabra del Señor, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis.
Vos extiende misericordia a Ruth en sus campos. La bondad de vos no se limita solamente a permitirle ir detrás de sus segadores. Es muy probable que ella no llevara mucho para comer ese día. Recuerden, ellas están recién llegadas de Moab, no tendría mucho sustento. Por lo que a la hora de comer, vos la llama para que coma. Y no solo fue un pedazo, sino que también le sobró. De hecho, vos mismo le sirvió. Por eso le sobró. Yo creo que lo que vos le dio haber sido muy generoso. Pero no solamente esto. No solamente esto. Esto no fue para que ella hubiera tomado, sino porque vos mismo le sirvió y ya con sus fuerzas renovadas por el alimento, ella continuaría con su labor. Vos otorga además más gracia en medio de la recolección. Lo que podemos entender por el contexto cultural, mis amados hermanos, es que los pobres, las viudas y los extranjeros que estaban en los campos solo podían recoger lo que iba quedando después de que los segadores habían pasado y habían terminado su trabajo en un sector, después de que las gavillas estaban todas juntas y estaban ya recogidas. Así ya podían entrar los pobres, las viudas y los extranjeros para poder recoger algo para su sustento. De modo que no sería mucho lo que podrían recoger, era lo que había sobrado, lo que se había olvidado. Pero Booz habla con sus criados y les da instrucciones para que Ruth pueda llevar más a su casa. Y estos no deberían decirle nada. De hecho, no deberían avergonzarla. Si un pobre hubiera entrado detrás de los segadores y hubieran recogido algo de lo que se les hubiera caído allí, muy seguramente los segadores lo hubieran regañado. Pero no es así como actúa Booz, les tiende misericordia. Las espigas olvidadas y los manojos dejados atrás eran para los pobres, por lo que al encontrarlas Ruth podría tomarlas. Y miren que fue a propósito que les dijo, saquen de allí y dejen caer, para que ella pueda recoger. Es la forma en la que Booz demuestra más gracia a ella. El trabajo del día ha finalizado y es hora de ver el fruto del esfuerzo de ese día para poder ir a casa. Lo que también nos lleva al punto número 4 de este sermón y que encontramos nosotros en los versículos 17 al 22. Ruth vuelve a Noemí con grandes noticias. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre de aquel varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. El versículo 17 nos dice que el trabajo ha finalizado y después de desgranar lo que se había recogido podemos ver el resultado. El resultado fue mucho mayor y seguramente mucho más grande de lo que seguramente hubiera recogido en otras condiciones. Era una efa total en lo que había recogido. Eso más o menos equivale a unos 12 a 25 kilos. Imagínense a esta mujer ahora dirigiéndose a su casa con 25 kilos de cebada en el hombro y además lo que había sobrado de la comida. Con esa cebada recogida y con lo que había sobrado ahora se dirigía a la casa. Yo creo que eso es lo que causa asombro en Noemí. Y yo creo que esta mujer pensaba que iba a recoger tal vez un poquitico para que tuvieran ese día o tal vez esa semana. Pero no se imaginó que hubiera tenido tanto, que fuera a recoger tanto. De modo que Noemí misma está asombrada. Todo ese esfuerzo no habría sido posible, mis amados hermanos, sin la generosidad del dueño del campo y la gracia de Dios otorgada a estas mujeres. Como lo podemos ver nosotros en el versículo 19. Dice, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y Dios le responde, ¿quién es el nombre del benefactor? Dice el versículo, y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz.
Ruth no sabe todavía en realidad quién es Booz y su importancia, aunque nosotros sí lo sabemos, y esto lo hace también el autor para mantener en nosotros la atención de lo que va a pasar en el resto de la historia. Pero tan pronto Noemí conoce el nombre del dueño del campo, responde y es notorio el cambio de estado de ánimo, como bien lo señala un autor. Hubo hasta un cambio de teología. Dios ya no es el todopoderoso que la tiene abandonada, dice este autor, sino el misericordioso cuya bendición ella desea que caiga sobre vos. Y en su exclamación de alabanza ella reconoce la bondad continua y la misericordia de Dios. Sea bendito el de Jehová, dice la palabra del Señor. Sea el bendito de Jehová. Por eso la Nueva Versión Internacional me encanta, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su suegra. Y no solamente eso, dice, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Y eso es interesante porque lo que está haciendo Noemí es un reconocimiento al Señor de su misericordia y de su gracia inmerecida. La Nueva Traducción Viviente dice así: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y hacia los muertos. ¿Quién es el que les está sosteniendo a ellas? Es Dios mismo. La Nueva Biblia dice que Dios lo bendiga. Dios ha seguido mostrándonos su misericordia a nosotros y también a tu marido muerto. Esa es la exclamación de Noemí, muy emocionada, dice esta versión. Esta respuesta de su parte revela el hecho de que Dios sigue obrando en su vida, algo que ella seguramente había pensado que ya no vería más y que la tenía amargada hasta ese momento. Dios no ha cambiado y esto produce el cambio en Noemí, lo que la lleva a celebrar nuevamente la bondad de Dios, y ella cambia de la amargura a la gratitud y al asombro. Me encanta como lo dice R.C. Sproul: Dios es fiel y no olvidará a los que ama. Y él dice: las bendiciones que él promete pasarán de Booz a Ruth y a Noemí y eventualmente a todos sus elegidos. Esas bendiciones nos han alcanzado a nosotros. Porque la más grande bendición no era ese alimento, es nuestro Salvador. Esa es la razón por la que Noemí no solo bendice a Booz, sino también renueva su confianza en Dios. Pero esto no es todo. Noemí señala la implicación de la aparición de este pariente. Es un familiar de su esposo y por su cercanía, noten lo que dice la palabra del Señor, versículo 20. Dice: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Recuerdan? Ella hasta ese momento parecía que había olvidado que había un pariente que los podía redimir. Un pariente que podría rescatar no solamente la tierra. Al parecer Elimelec había dejado una porción de tierra, pero seguramente por causa de la pobreza ellas estarían obligadas a vender esa porción de la tierra para poder tener recursos. Pero el pariente redentor, según lo que implica la ley, podía comprar esa propiedad de la familia o algún miembro de la familia que hubiera sido vendido como esclavo para pagar las deudas. También otra cosa que debía hacer este pariente redentor era casarse con la viuda para levantar descendencia al hermano fallecido. De ahí la ley del levirato. Levir significa cuñado. El cuñado del esposo debía levantarse para darle descendencia a su hermano fallecido y que el nombre de la familia no pereciera. Así que Noemí ve en ese pariente la posibilidad de redimir a su familia y la viuda Ruth para mantener el linaje de Elimelec. Y esto le da esperanza. Eso le da esperanza. Pero Ruth hace algo. Ruth añade un detalle más a lo dicho por por Booz, para que ella pudiera continuar espigando sus campos. Dice el versículo 22 versículo 21. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la siega. Así que hay esperanza. Va a pasar tiempo con él. ¡Qué emoción! No indica que eso es lo que debe hacer. Ni se le vaya a ocurrir ese otro campo. Que no la vayan a ver en otro lugar. Usted quédese allí, mija. Yo me la imagino así como a la suegra, así: usted se queda allí, mija. No se vaya a ir de ahí.
Y eso le añade esperanza de que esto se pueda dar entre Booz y Ruth. Con ese consejo ella permanece hasta el final de la cosecha, lo que nos lleva a la última escena y que está en el versículo 23. Estuvo pues con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y vivía con su suegra. Y la historia nos deja ahí como en aspas, ¿no? A la expectativa de lo que va a pasar. Más o menos el tiempo que transcurría en esa siega eran 3 meses aproximadamente. Y podemos imaginar que seguramente siguió gozando de la gracia de Booz para con ella. Así que lo que recogería seguramente le alcanzaría no solamente para ese año, sino hasta la próxima siega. Pero no se nos dice nada más. No se añade más detalle en cuanto a ella y Booz. Ella estuvo trabajando y Booz siguió normal. Lo que nos deja entonces con la expectativa de lo que va a pasar el resto del relato, pero esto lo vamos a ver en el próximo mensaje. Y yo les invito a que continuemos ahí, pero por lo pronto debemos hacer entonces unas consideraciones finales y algunas aplicaciones a este pasaje. Mis amados hermanos, la historia narrada es una historia que nos refleja situaciones cotidianas, el trabajo en la vida diaria, la forma de enfrentar las circunstancias difíciles de la vida, los retos y desafíos del día a día, pero en todos ellos, mis amados hermanos, nosotros debemos ver la mano providente de Dios que está presente guiando a los protagonistas. Y eso, mis amados hermanos, lo debemos ver también nosotros en nuestras vidas. Dios está guiando cada paso que nosotros damos. Y eso es importante porque me impactaba considerar este pasaje. Consideremos, por ejemplo, el hecho de la ley. En el Pentateuco vemos que la ley había establecido, Dios había establecido para su pueblo el cuidado y provisión para los extranjeros, los huérfanos, los pobres y las viudas. Dios estableció la ley para su pueblo y aquí vemos la razón de su ley. Siglos más tarde, una extranjera moabita, viuda, pobre, estaría recogiendo el sustento para ella y su suegra. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No. Dios en su cuidado providencial había provisto esto para que Ruth fuera preservada y por medio de la unión de ella con Booz llegara el rey David. Y luego un descendiente de él sería el Salvador del mundo. Recuerden que ellos están en una época convulsa, la época de los jueces, en donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vendría que el rey soberano que quiere gobernar las vidas de aquellos que van a él en arrepentimiento y fe. Quiere poner orden en ese caos de la sociedad. Y orden en nuestro propio caos, mis amados hermanos. Esto no es coincidencia. Y hoy podemos mirar a la historia de Ruth también como nuestra historia, mis amados hermanos. Si hoy estamos aquí, es porque en ese momento se dio un paso más en el plan de Dios para traer salvación a todos los que hemos creído y todos los que habrían de creer también por ese testimonio. Si hoy tú estás acá, es resultado de esa historia que parece coincidencia y casualidad, pero que en toda ella el Señor estuvo presente. Así que no es coincidencia, no es casualidad. No fue coincidencia que esta mujer llegara al campo de un hombre rico e influyente de Belén, el campo de Booz, quien además era familia de Elimelec y que podría redimirla. No es coincidencia que éste le extendiera gracia a esta mujer extranjera si consideramos incluso su propio origen. El texto de Ruth no nos lo dice, pero Booz es hijo de una mujer extranjera que también había hallado gracia delante de Dios. Él es hijo de Rahab la ramera de Jericó, que se casó con un hombre importante de Judá, de la tribu de Judá, con Salmón. Y de esa unión nacería Booz. Así que no es coincidencia que ese hombre hubiera actuado así con Ruth. Por eso es que Rahab aparece en la línea que en la lógica de nuestro Señor Jesucristo. No es coincidencia, mis amados hermanos, eso. Como tampoco es coincidencia que estés aquí en esta mañana. Dios te ha traído para que oigas este mensaje y puedas entender que tu vida no es resultado del azar o la casualidad. Todo en tu vida está bajo el control de las poderosas manos de Dios. Así que la pregunta que debes hacerte es esta:
¿Vendrás a refugiarte bajo las seguras alas del Todopoderoso o seguirás buscando fuera en el Moab del mundo, lejos de Dios, donde nunca jamás estarás seguro? ¿Dónde vas a encontrar tu consuelo? ¿Dónde vas a encontrar tu protección? Estar bajo las alas de Dios permitió que Ruth abandonara el refugio humano y se entregara en amor por Noemí. Salir de su casa y de su tierra y amar a Noemí son el resultado precisamente y la evidencia de ese refugiarse de esta mujer. No fue por refugiarse que ella actuó así con Noemí. Ella se refugió primero en el Señor y por eso actuó así con Noemí. Ella había ganado misericordia de parte de Dios y de Booz. Por eso no es una empleada en busca de un salario. Dios no le debe nada a ella. Dios no le está devolviendo el pago de un trabajo. Dios le está extendiendo misericordia. Ruth estaba honrando tanto a Dios y de la misma forma estaba honrando a Booz al admitir su necesidad. Ella tenía necesidad de admitir que necesitaba refugiarse en el Señor y buscar ayuda. Y esa ayuda la encontraba solo en Dios. El Señor tendrá misericordia de cualquiera que se humilla igual que Ruth. Dios tendrá misericordia de aquel que acude a Él en arrepentimiento y fe y le ayudará. Aquel que se refugia en las alas del Señor estará seguro. Es por esto, como lo dice John Piper, me encanta cómo lo plantea él. Dios no es un empleador que busca empleados. Es un águila en busca de personas que se refugien bajo sus alas. Él está buscando individuos que dejen padre, madre y patria y cualquier otra cosa que les podría impedir una vida de amor bajo las alas de Jesús. Así que la respuesta correcta, amada iglesia, la respuesta correcta a lo que aprendemos hoy es esta, mis amados hermanos. Con Ruth y Noemí, caigamos sobre nuestros rostros, humillémonos ante el Señor, confesemos nuestro pecado delante de Él, refugiémonos bajo las alas de Dios y asombrémonos con su maravillosa gracia. Por eso el llamado para ti y para mí, iglesia, el llamado es: busca refugio bajo las alas de Dios. Busca refugio bajo las alas de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, bajo cuyas alas y bajo cuya sombra nosotros hemos venido a refugiarnos, Señor, nos presentamos delante de ti, clamando, necesitados de tu gracia, necesitados de tu favor, necesitados de tu bondad, Señor. Perdónanos por todas las veces en que nosotros hemos buscado refugio, consuelo y seguridad lejos de ti. Perdónanos por todas las veces en que hemos dejado de acudir a ti para buscar el consuelo y el refugio que solamente tú puedes darnos. Hoy acudimos nuevamente ante tu presencia, Señor, confiados, porque Cristo ha abierto el camino nuevo y eterno sobre el cual nosotros podemos acercarnos a tu gracia. Señor, ayúdanos para que de la misma forma en como lo hizo Booz, nosotros vayamos a otras personas y anunciemos que solamente en ti hay refugio, que solamente tú eres quien puede recompensar y dar remuneración cumplida a todo aquel que acude bajo tus alas para refugiarse, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y de la iglesia. Mira a todas aquellas personas que han dejado de buscar refugio en ti y ayúdales, Señor. Y ayúdanos a nosotros para poderles animar a que busquen el refugio y el consuelo en ti. Oh Señor, nosotros en esta mañana descansamos en tu gracia, descansamos en tu favor, pidiendo, Señor, que tú nos socorras y nos ayudes, porque no podemos solos, necesitamos de ti. Y sabemos que tú no nos has dejado solos. Tú en tu misericordia, en tu bondad, usas distintos instrumentos para socorrernos y ayudarnos. Por eso, descansamos en tu misericordia, descansamos en tu bondad y oramos dándote la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.